Hola, mi nombre es Teresa y mi profesión es ingeniera química y profesional de enseñanza superior, y me dedico también a hacer actividades de divulgación científica, como es este caso. Este es un taller de calidad del aire para realizar niños y jóvenes y concienciarse de lo importante que es reducir la contaminación del aire. Como todos sabéis, el aire, a pesar de que no es visible y no tiene forma definida, ocupa espacio, tiene peso, ejerce presión y contiene partículas, gases y olores. El aire es un conjunto de gases que habitan a nuestro alrededor. Principalmente está compuesto de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, 0,97% de vapor de agua, 0,94% de argón, 0,03% de dióxido de carbono. Esos serían los principales gases. El aire es fundamental para la vida en nuestro planeta, no solo para los seres humanos, sino también para los demás seres vivos. Para demostrar que el aire ocupa el lugar, vamos a realizar ahora un experimento. Tenemos una botella de agua mineral, tenemos un globo y tenemos que intentar inflar el globo dentro de la botella. Como podéis observar, la botella está vacía, entonces supongo que no voy a tener ningún problema para poder inflarlo. Me voy a sacar la mascarilla. Si os fijáis, por más que soplo, veis que no consigo inflarlo. Eso es porque dentro de la botella, aunque nos parezca que no hay nada, sí que hay aire. Sin embargo, si yo hago una pequeña trampa, que es hacerle un agujero a la botella para que se pueda expulsar el aire que hay dentro, y ahora soplamos, vemos que sí puedo inflar el globo dentro de la botella. Incluso si tapo el agujero, el globo se queda inflado, como si fuera magia. Si ahora saco el dedo del agujero, lo desinflamos. Esto nos demuestra que efectivamente el aire ocupa espacio. Como habéis podido comprobar en el experimento que acabamos de realizar, comprobamos que el aire sí ocupa lugar. El aire, además de ocupar lugar, ejerce presión, es decir, ejerce una cierta fuerza en los objetos llamada presión atmosférica. Todo el aire que se encuentra en la Tierra está presionado contra la Tierra debido a la fuerza de atracción magnética de la misma. No notamos esta presión porque nuestro cuerpo ejerce una que crea una presión de igual fuerza en el aire que nos rodea. Cuanto más cerca del suelo, mayor es la presión, y cuanto más elevado se encuentra, menor sería la presión y menos peso tendrá, ya que los elementos pesados son atraídos con mayor fuerza por la gravedad. La presión media del aire en la Tierra es de aproximadamente 101.300 pascales. Para comprobar que efectivamente el aire ejerce presión, vamos a realizar un experimento. Anteriormente dijimos que el aire sobre la atmósfera ejercía una presión que era de aproximadamente 101.300 pascales. Vamos a comprobar que efectivamente es así, aunque nosotros no lo notamos. Tenemos un vaso con agua que vamos a tapar con una cartulina. Cuando le damos la vuelta, el agua no se va a caer, porque la presión que ejerce el aire que tenemos a nuestro alrededor es mayor que la presión que ejerce la columna de agua que hay en el interior del vaso. Como podéis ver, efectivamente, la presión que tenemos a nuestro alrededor y que no somos conscientes es mayor que la presión ejercida por la columna de agua que hay en el vaso y por este poquito de aire que tenemos. La calidad del aire viene determinada principalmente por la distribución geográfica de las fuentes de emisión de contaminantes y las cantidades de contaminantes emitidos. Para medir la calidad del aire se utiliza un índice de calidad del aire, AQI, que son las siglas en inglés, que tiene en cuenta los contaminantes clave y que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Los 5 contaminantes atmosféricos principales, reglamentados por la Ley del Aire Puro, son ozono a nivel de suelo, contaminación por partículas, donde podemos distinguir las partículas en suspensión 10 y 2,5, ese 10 y 2,5 hace referencia al diámetro aerodinámico de las partículas. Otro de los contaminantes importantes es el monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.
Si vosotros pincháis en la página Contaminación del aire del mundo, índice de calidad del aire en tiempo real, podéis introducir el nombre de cualquier región que nos interese y podemos ver a tiempo real la contaminación en ese momento. Por ejemplo, podéis comprobar la contaminación que tendríamos en la ciudad de Lugo. También podemos hacer lo mismo con la que es considerada la ciudad más contaminante del mundo, que es Ghaziabad, que está en la India. Shanghái, en China, es también otra ciudad muy importante, la que es la más grande del mundo, con 24 millones de habitantes, y tiene industria de equipos de comunicación, automóviles, productos petroquímicos, de acero y biomedicina. En el continente europeo destaca la Baja Sajonia, en Alemania. Aquí está ubicado el mayor fabricante de automóviles de Europa, Volkswagen, y también es centro de producción de aviones, barcos, productos de acero y biotecnología. Si entráis en la página que os comentaba antes, podéis ver que os aparecerá por colores. Si el aire es bueno, aparece en tono verde, si es moderado, en tono amarillo, y así los colores que podéis ver en esta tabla. El índice de calidad del aire varía entre 0 y 500, siendo ya a partir de 101 un aire con riesgo de causar problemas de salud para personas que padezcan alguna enfermedad. Cuanto más vamos subiendo hasta llegar a 500, pues el nivel de peligrosidad aumenta bastante, ¿vale? La contaminación del aire ocurre cuando existen partículas sólidas suspendidas en él y o gases de distinta o en distinta proporción a los que se encuentran naturalmente presentes en su composición. El aire es receptor de las sustancias emitidas durante procesos industriales, urbanos o de desecho, que liberamos al ambiente. La niebla tóxica, que flota por encima de las ciudades, es la forma de contaminación del aire más común y evidente. No obstante, existe otra contaminación invisible que contribuye al calentamiento global. Los contaminantes se clasifican por su forma física y por su origen. Atendiendo a la clasificación por su forma física, distinguiríamos los gases y los aerosoles, que son líquidos y sólidos. Por su origen, distinguimos entre contaminantes primarios y secundarios. Los primarios son las partículas sólidas y líquidas en suspensión, los gases y vapores. Son los que se emiten directamente desde una fuente, que puede ser natural, por ejemplo, una erupción volcánica o un incendio forestal natural, o generados por la acción humana, procesos industriales, agricultura, ganadería intensiva, etc. Los secundarios son, por ejemplo, el ácido sulfúrico y sulfatos, ozono y otros contaminantes fotoquímicos. Se producen como consecuencia de las transformaciones, reacciones químicas o fotoquímicas que sufren los contaminantes primarios en la atmósfera. Hablábamos de las erupciones volcánicas y decir que los volcanes, cuando están activos, arrojan cenizas volcánicas, humos y gases disueltos que son liberados durante la erupción. Se liberan al aire principalmente CO2, que es el dióxido de carbono, CO, monóxido de carbono, óxidos de azufre, vapor de agua, hidrógeno, nitrógeno, flúor, cloro, boro y arsénico. Los componentes de azufre, el flúor y el cloro reaccionan con el agua formando ácidos tóxicos. Es la conocida como lluvia ácida. Para demostrar los gases que se liberan a la atmósfera y cómo se produce la lluvia ácida, vamos a realizar dos experimentos. Uno en el que vamos a reflejar una erupción volcánica y otro en el que vamos a representar un fenómeno de lluvia ácida. Tenemos aquí un volcán, un vaso con agua, ácido acético, vinagre y bicarbonato sódico. Vamos a echar colorante rojo en el vaso con agua para darle más colorido. Y la vamos a verter dentro del volcán. A continuación, echamos el vinagre, que es ácido acético. Ahora
echamos el bicarbonato sódico y observamos lo que pasa. Como podéis observar, sale líquido para afuera, pero también gases. Sabemos que son gases por las burbujas que se forman. Nosotros, para provocar esta reacción química, hemos mezclado vinagre, que es ácido acético, con una base, que es el bicarbonato sódico. Y entonces se desprende un gas como producto de la reacción, que es el CO2, que es, como dijimos, uno de los contaminantes más importantes de la atmósfera, y que además se puede producir también por fenómenos naturales, como sería, por ejemplo, la erupción volcánica. Como seguro que hay algún incrédulo que no se cree que lo que salía por aquí era gas, vamos a comprobar y atraparlo. ¿Cómo lo podemos atrapar? Si realizamos el mismo experimento, pero en una botella, podemos colocar un globo y con ese globo atrapar el CO2. Entonces, vamos a echar aquí agua con colorante, que simplemente hace la función de que sea más colorido. Echamos el vinagre. Y ahora lo que vamos a hacer es que el bicarbonato lo vamos a introducir en el globo. Ahora, con mucho cuidado, colocamos el globo en la botella y para sujetarlo y evitar accidentes vamos a colocarle un poco de celo. Ahora, ¿qué debería pasar? Si realmente en esta reacción de un ácido con una base se produce un gas, que sería CO2 en este caso, deberíamos poder atraparlo con el globo y entonces este tiene que inflarse. Vamos a comprobarlo. Como veis, efectivamente el globo se llena de gas y ese gas es el CO2 que durante los procesos de erupción volcánica se expulsa a la atmósfera. Como comentamos antes, la lluvia ácida es uno de los fenómenos más importantes de contaminación. En este tarro introducimos papel de servilleta, en este caso, que vamos a quemar para simular lo que sucede en un proceso de combustión, un incendio forestal, por ejemplo, o los gases, el hollín que se desprende de muchos procesos industriales. Entonces, lo que vamos a hacer es quemar los papeles. Ahora tapamos el recipiente y colocamos unos hielos encima. Los hielos vendrían a representar las nubes. No sé si se puede observar, pero lo que deberíamos ver es que el aire caliente asciende porque pesa menos, se crean unas corrientes de convección que hacen que suba y baja porque al llegar a las nubes, como el aire es más frío, cae otra vez para abajo. Al caer para abajo y durante los procesos de precipitación, lo que tendría lugar es el arrastre de toda esta materia contaminante, la contaminación de los ríos, de los mares y del suelo, aparte de que es perjudicial para la salud de las personas. Es lo que se conoce como lluvia ácida. Nuestra atmósfera está compuesta por CO2, los seres humanos lo exhalamos al respirar. Se estima que emitimos aproximadamente 1 kilo de CO2 por persona y día, lo que implica que toda la humanidad exhala 6.500 millones de kilos de CO2 al día. A las plantas les hace falta para hacer la fotosíntesis, ya que liberan oxígeno y atrapan CO2. El ciclo del CO2 ha funcionado durante miles de años dentro de un cierto equilibrio. El problema surge cuando rompemos este equilibrio natural.
El hombre ha ido añadiendo cada vez más CO2 a la atmósfera al quemar combustibles fósiles para el desarrollo de su economía. La contaminación del aire comienza con las demandas que tenemos los ciudadanos para nuestra vida cotidiana, vivienda, ropa, consumo de ciertos productos, etc. Por ejemplo, entre los productos de combustión generados por los sistemas de calefacción y otros electrodomésticos que utilizan gas, combustible o madera, están el monóxido de carbono, CO, y el dióxido de nitrógeno, NO2. El humo de tabaco también contiene varios tipos de contaminantes nocivos, como por ejemplo el benceno, el formaldehído, plomo, radón, dióxido de carbono, así como partículas finas y ultrafinas. Se estima que los consumidores de tabaco producen 225.000 toneladas de CO2 año, equivalente a los producidos por 12.000 coches que realizaran recorridos de 10.000 kilómetros. Para reflejar la importancia que tiene el humo de tabaco y que a menudo no consideramos, vamos a realizar un experimento representando una botella fumadora y viendo los gases y la contaminación que produce. Como dijimos antes, el humo de tabaco es un contaminante importante de la atmósfera y también perjudicial para la salud de nuestro organismo. Con este experimento de la botella fumadora vamos a intentar ver lo que sucede en el interior de nuestros pulmones y extrapolándolo también lo que sucedería en nuestra atmósfera, con los gases y las sustancias nocivas que expulsamos con el humo de tabaco. Para eso tenemos una botella a la que hemos hecho un agujero aquí para que una vez colocado el cigarro con un algodón que actúa como filtro, colocado aquí no se nos apague porque se consuma el oxígeno y no se puede llevar a cabo la combustión. Entonces para eso hacemos el agujero aquí abajo. Este agujero nos permite que salga el agua y que entre el aire, entonces se estaría realizando siempre la combustión. Entonces vamos a colocar esto aquí. Encendemos el cigarro y sacamos hacemos los movimientos que hacen nuestros pulmones, inspirar, expirar, y vemos como la botella se va llenando de humo. Vamos a dejarlo así para que no se nos queme el algodón. Y ahora lo sacamos. Y aparte de ver lo que sucede dentro de nuestros pulmones y en la atmósfera, podemos ver cómo queda con un solo cigarrillo el algodón. Todo esto que vemos aquí de color amarillento son sustancias nocivas que expulsamos con el humo de tabaco a la atmósfera y otras que nosotros introducimos en nuestro organismo. Un estudio de la ONU titulado Fronteras 2018-2019 explica que el uso desmedido de óxido nitroso, N2O, mezclado en otras formas químicamente reactivas, resulta en una peligrosa y costosa contaminación. La demanda en agricultura, transporte, industria y energía son los responsables del grave aumento en los niveles de contaminación por este elemento, que si bien es un componente del aire que respiramos, los sectores se encargaron de volverlo un gas de efecto invernadero debido al mal manejo. Las adiciones de nitrógeno al suelo a través de los fertilizantes refuerzan el efecto invernadero. Alrededor del 60% de las emisiones de óxido nitroso vienen de los campos fertilizados, abonos y otras fuentes agrícolas. Este gas se usa como anestésico en odontología y su uso a nivel culinario es como propulsor de natas montadas, espumas o cremas que se sirven en sifón.
Os voy a enseñar ahora un experimento con un sifón de cocina donde vamos a utilizar precisamente este gas, óxido nitroso. Anteriormente comentamos que uno de los gases que en la actualidad están causando más problemas de contaminación atmosférica es el N2O, debido a su uso en agricultura y en ganadería principalmente, pero también tiene un uso culinario cada vez más extendido. Por ejemplo, se usa como propelente en los sifones de cocina para montar natas, hacer mousse, espumas o aires. El funcionamiento es el siguiente. Tendríamos el alimento que queremos montar aquí dentro, que ahora como no es un taller de cocina no tenemos nada, simplemente para que veáis cómo es el gas. Este sería el gas, que viene en unas cápsulas de 16 gramos. Entonces lo que tenemos que hacer es introducir el gas dentro del sifón. Para eso se coloca aquí. Ahora, si yo aprieto, vamos a escuchar un ruido, que es la descompresión de la cápsula de gas, y eso es lo que le permite que se introduzca en el interior. Esto sigue unas leyes químicas, concretamente la ley de Boyle-Marriott. ¿Se escucha el ruido? Vale, ahora tendríamos el gas en nuestro interior. Si tuviéramos aquí un alimento, lo que tendríamos que hacer es esperar en torno a media hora, una hora con el sifón en la nevera, y después ya tendríamos el alimento listo para consumir, que puede ser en frío o en caliente. Ahora, como lo que nos interesa no es nada relacionado con la gastronomía, sino lo estamos utilizando para hablar de un gas contaminante, vamos a ver si conseguimos, si expulso el gas, observamos si es incoloro, cómo es. Mirad, al sacar la cápsula de gas del sifón, observamos que está muy fría. De hecho, veis cómo sale humo por la diferencia de temperatura con el exterior. Esto es por el efecto Joule-Thomson. Lo que se consigue con ese efecto es que la cápsula de gas absorbe, el gas cuando entra en el interior del sifón absorbe todo el calor del entorno que lo rodea, y como consecuencia de eso se produce una bajada de temperatura. Vale, ahora vamos a observar el gas. Vemos que no veríamos nada, pero vamos a probar a ver si conseguiríamos inflar un globo. Colocamos con cuidado que no se rompa el globo aquí. Es un poco difícil. A ver. Veis que sí, efectivamente, tenemos el gas en el interior, que conseguiríamos inflar el globo. Veis que se cae muy rápidamente, eso es por la densidad de este gas, que es mayor que la densidad del aire. Otro de los contaminantes culpables de la reducción de la capa de ozono son los CFCs, compuestos clorofluorocarbonados. Son gases de uso en la industria de la refrigeración, aislantes térmicos, pinturas, insecticidas en aerosoles y también en solventes para la limpieza de componentes electrónicos. El ozono, O3, es un gas muy reactivo que en la parte baja de la atmósfera es muy contaminante, pero que en la estratosfera es de vital importancia, ya que filtra aproximadamente el 99% de la radiación ultravioleta que nos llega del Sol. Las condiciones climáticas, principalmente de humedad relativa y temperatura, influyen significativamente en la contaminación del aire. Si la temperatura de emisión es mayor que la del aire del medio, el gas asciende y se dispersa fácilmente. La humedad relativa del aire es la proporción de vapor de agua real en el aire comparada con la cantidad de vapor de agua necesaria para la saturación a la temperatura correspondiente. La humedad relativa indica qué tan cerca está el aire de la saturación. La humedad favorece la acumulación de contaminantes y en determinados casos
de SO2, SO3, NO2 y puede reaccionar y formar ácidos corrosivos, es decir, lluvia ácida. Según varios estudios, entre los que se encuentra el de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, el aire interior, aire dentro de los edificios, está entre 2 y 5 veces más contaminado que el exterior. En el interior de los edificios, viviendas, oficinas, escuelas, etc., podemos encontrarnos contaminantes como humo de tabaco, polen, ácaros, virus o electricidad estática, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, partículas en suspensión o compuestos orgánicos volátiles procedentes de aparatos de calefacción y producción de agua caliente o de la cocina. Humedad que da lugar a moho y hongos, compuestos orgánicos volátiles emitidos por productos de construcción o limpieza, muebles, decoración, etc. Del exterior del edificio pueden filtrarse distintos contaminantes. Algunos de los más importantes son el radón, que es un gas de origen natural que está presente en suelos y rocas y que al pasar al aire emite partículas radiactivas que pueden entrar en el edificio por pequeñas grietas. Contaminantes del aire procedentes de coches, chimeneas o procesos industriales. Uno de los principales contaminantes y que causa la mala calidad del aire interior es la ventilación insuficiente. En general, cuantas más personas hay en un espacio cerrado, mayor es la necesidad de ventilar con aire exterior. Asegurarse de ventilar adecuadamente con aire exterior puede contribuir a reducir la concentración de contaminantes presentes en el aire, como virus, por ejemplo, el COVID-19. Lo ideal es que la humedad relativa esté entre un 50 y un 60%. Los niveles muy altos o bajos de humedad crean condiciones para que el virus sobreviva más tiempo. ¿Cómo saber si una estancia en la que estamos tiene suficiente intercambio de aire? Cada vez que exhalamos, liberamos CO2, dióxido de carbono, al aire. Dado que el coronavirus, que es un tema ahora muy importante, se transmite con mayor frecuencia al respirar, toser o hablar, podemos usar los niveles de CO2 para ver si una habitación o una estancia se está llenando de exhalaciones potencialmente infecciosas. El nivel de este componente te permite estimar si entra suficiente aire fresco del exterior o sería necesario renovar el aire. En exteriores los niveles de CO2 son del orden de 400 ppm, que significa partes por millón. Para considerar una estancia bien ventilada no se deben de superar los 800 ppm de dióxido de carbono. Esta sería una señal de que la estancia podría necesitar más ventilación. Si nos encontramos en una estancia donde no podemos obtener suficiente aire exterior para la dilución, debemos poder utilizar un purificador de aire equipado con filtro EPA. Estos aparatos eliminan las partículas del aire y pueden capturar partículas que contienen bacterias y virus y pueden ayudar a reducir la transmisión de enfermedades. Actualmente es de gran importancia en la lucha contra el COVID-19 la medición del CO2 de manera fiable. A continuación vamos a realizar un experimento donde con un sensor medidor de CO2 vamos a comprobar la calidad del aire de la estancia donde nosotros nos encontramos ahora mismo. Este que veis aquí sería el sensor de CO2, consta de una placa Arduino Nano y de una tira de LED que está programada de tal forma que según sea el nivel de CO2 detectado va cambiando de color. Este detector de dióxido de carbono permite la medición de CO2 con un sensor de tipo NDIR, que mide la presencia de CO2 a través de la absorción que éste produce a una fuente de luz infrarroja. Para valores por debajo de 650 ppm se mostrará color verde, que irá pasando por totalmente naranja a 1100 ppm y hasta totalmente rojo a 1500 ppm. A medida que la lectura de CO2 vaya empeorando. Valores intermedios de concentración de CO2 encenderán más o menos LED en cada color. Aquí tenemos el sensor del que hablábamos con anterioridad. Vemos que ya está funcionando y está midiendo la cantidad de CO2 que tenemos en esta estancia en la que estamos. Podéis observar que lo que marca es 420 ppm. Los LED están iluminados en color verde, que indica que la calidad del aire es buena, es decir, sería muy buena porque tenemos que tener en cuenta que la calidad del aire exterior normalmente está en torno a los 400 ppm.
Por lo tanto, en este momento, en esta sala, no necesitaríamos ventilación ninguna. En el momento de que la cantidad, los ppm de CO2 suban, necesitaríamos ventilar la sala. O en el caso de que no sea posible, instalar un purificador de aire. Otra forma de contaminación del aire es la electricidad estática. La electricidad estática es un tipo de energía que resulta de un exceso de carga eléctrica que acumulan determinados materiales. La carga electrostática del material atrae las partículas de polvo del entorno. El aire es capaz de disipar la electricidad estática, pero para ello tiene que haber un nivel de humedad mínimo del 50%. Evitando la sequedad del ambiente, también evitamos la presencia de electricidad estática. Para ver cómo podemos generar electricidad estática artificialmente, aquí vamos a utilizar un aparato que es un generador de Van de Graaff y vamos a realizar una serie de experimentos con él. Como dijimos antes, la electricidad estática es otra forma de contaminación. Y ya para terminar el taller y como una forma un poco más amena y no que sea tan triste por cómo tenemos nuestro planeta de cuidado, pues lo vamos a acabar con una cosa un poco graciosa y para reflejar también el efecto de la electricidad estática. Por ejemplo, aquí tenemos el Van de Graaff, tenemos la bobina sobre el caparazón sobre el que colocamos estos recipientes de aluminio y ahora vamos a ponerlo a funcionar y observamos lo que pasa. Los recipientes se cargarán eléctricamente y vemos qué sucede. Como podéis observar, la energía que se genera y que absorben hace que se desprendan y caigan. Pero lo bonito de hacer experimentos con el Van de Graaff es que podemos conseguir que a la gente se le ponga el pelo de punta. Entonces tenemos aquí una voluntaria para realizar el experimento, entonces vamos a decirle que se acerque, que se suba a ese taburete de plástico que no conduce la electricidad, pon la mano aquí, ahora vamos a encender y vamos a ver qué pasa en su pelo. Como podéis observar, los pelos se ponen de punta a medida que va circulando la corriente eléctrica por el cuerpo. Recordar que nuestro cuerpo conduce la electricidad, entonces eso hace que se le pongan los pelos de punta. Cuanto más tiempo estemos, pues se nos pondría toda la cabeza con los pelos de punta. Como fue a la peluquería hoy en la mañana y no queremos dejarla mal, vamos a pararlo ya. Así, descargamos y listo. Sí. El generador de Van de Graaff es un aparato electrostático que utiliza una cinta móvil en contacto con unos peines metálicos para acumular grandes cantidades de carga eléctrica en el interior de una esfera metálica hueca. Conseguimos con esta fuerza de rozamiento generar voltajes extremadamente altos, pero con una baja intensidad, por lo que no es un aparato peligroso. Ahora que ya hemos tratado algunas de las formas de contaminación ambiental atmosférica o del aire, queremos indicar de forma resumida cuáles son las consecuencias de la contaminación del aire. Pues es muy importante incidir en la gravedad de dejar que se acumule y no reducirla. Enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas, erosión de los materiales de edificaciones, boinas de contaminación o smog en grandes ciudades, cambio climático a causa de los gases de efecto invernadero, disminución de la capa de ozono o lluvia ácida. ¿Cómo podemos frenar la contaminación atmosférica? Pues entre otras muchas medidas que se nos pueden ocurrir, podemos hacerlo con un uso racional de los recursos naturales, adoptando hábitos de consumo responsables, reciclaje de residuos, productos u otros materiales, potenciar y proteger los espacios naturales, reforestar, usar el transporte público mediante el uso de energías renovables limpias o alternativas, evitar la quema de residuos o usar productos limpiadores ecológicos. Serían algunas de las medidas que podemos tomar.
Lo que sí debemos tener claro, como en su día dijo Al Gore, es que la contaminación no debe ser el precio de la prosperidad.